vamos a recordar o vamos a más bien a ver como un panorama general de los procedimientos que tenemos que hacer después de la fermentación. Una vez que ya tuvo nuestra cerveza ese proceso de fermentación que hablamos en clases anteriores, pues tenemos que hacer la maduración, la estabilización, el acondicionamiento, el añejamiento, el almacenamiento y bueno, la distribución. Todas estas partes, excepto la distribución, claro, de la maduración hasta el almacenamiento, muchas veces se confunden. Y es que los cerveceros solemos en ocasiones utilizar estas palabras como sinónimos, o en ocasiones cuando nos referimos a maduración nos referimos a varios de estos procesos. Entonces esto es algo confuso. Son como esas palabras que existen en español, por ejemplo en México, como la palabra, no sé, chingar, que puede significar muchísimas cosas, pues así la maduración. La maduración puede significar muchas cosas dependiendo del contexto en el que se hable. Así que hoy vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a ver qué es la maduración, qué es la estabilización, qué es el acondicionamiento, el añejamiento y el almacenamiento. Pero muchas veces todo esto se engloba sobre el nombre de maduración. O a veces cuando decimos maduración, por ejemplo, se refiere a la maduración y a la estabilización, y ya el acondicionamiento va aparte. En ocasiones hablamos de la maduración como el proceso de maduración, estabilización, acondicionamiento, incluso añejamiento, y ya el almacenamiento aparte. Entonces no se me confundan, cerveceros, esto es como muy parte del argot que tenemos los brewmasters o los cerveceros profesionales, y bueno, pero vamos a entender bien a qué se refiere el proceso dependiendo del contexto. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordemos de nuestra clase de fermentación que la levadura fermenta o metaboliza esas azúcares, esas glucosas, y lo hace a través de una ruta metabólica. Existen varias rutas metabólicas que la levadura puede llevar a cabo. Básicamente hay dos rutas metabólicas principales, la aeróbica y la anaeróbica. La que tenemos en pantalla es la ruta anaeróbica, y que es la ruta principal, es la ruta metabólica alcohólica, en la que la levadura metaboliza una molécula de glucosa, ¿sí?, generando energía, generando unas moléculas de adenosín trifosfato y quedando como subproducto un piruvato, el cual lo va también a metabolizar, lo va a desdoblar, por así decir, mediante un proceso enzimático, y va a generar una molécula de dióxido de carbono, y vamos a terminar con un aldehído. Y después ese aldehído se va a volver a desdoblar a través de una enzima que se llama alcohol descarboxilasa, y se va a convertir precisamente en un etanol. Y esta es la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas, de los tres científicos que la estudiaron y la describieron a fondo, y que de hecho, bueno, es un proceso un poquito más complejo que el que tenemos en pantalla, pero el que tenemos en pantalla es suficiente para recordar qué es lo que hace la levadura. Bueno, suele suceder que en esta ruta metabólica hay muchas desviaciones, y la levadura produce cientos, literal, cientos de compuestos que pueden dar sabor y aroma a la cerveza y que pueden definir el carácter de la cerveza, pero no siempre para bien. Algunos de esos compuestos tienen sabores indeseados o aromas indeseados. Entonces, requerimos madurar para eliminar estos mismos aromas y sabores que la levadura produce. Recordando también de la clase de fermentación, vimos que, bueno, la levadura puede consumir diferentes azúcares como la glucosa, la maltosa, la maltotriosa, y genera una serie de compuestos, por ejemplo, compuestos que afectan el sabor y el aroma, como alcoholes superiores, ésteres, compuestos de azufre, alfa-acetolactato, que es un precursor del diacetilo, del cual vamos a hablar bastante el día de hoy, y acetaldehídos, ¿no?, que pueden dar sabores como a manzana verde. Y también genera otros compuestos en las rutas metabólicas de crecimiento, como por ejemplo los lípidos o una serie de aminoácidos, entre ellos, por ejemplo, la valina, y ácidos nucleicos. Entonces, cuando la levadura hace todos estos metabolismos o corre todas estas rutas metabólicas y genera diversos compuestos de sabor, estos compuestos se van acumulando en el mosto cerveza o en la cerveza que se está haciendo, y van a afectar el sabor de la cerveza. Pero cuando se acaben las glucosas,
la levadura pues ya no va a poder hacer esa glucólisis, esa ruta metabólica principal que le da energía. Entonces la levadura va a reabsorber algunos de estos compuestos orgánicos para intentar obtener algo de energía. Y aparte porque sigue como en su proceso metabólico enzimático. Entonces parte de estos compuestos se van a reabsorber y se van a derivar en otros compuestos orgánicos que tienen sabores distintos. La naturaleza es curiosa, es extraña, pero es benévola, y muchos de estos compuestos que se generan o que la levadura reabsorbe para transformar en otros ya no tienen trazas de sabor negativas, ¿no? O no saben a nada o no saben de una manera negativa. Entonces el sabor de la cerveza se va a mejorar. Bueno, también recordando de nuestra clase de fermentación, vimos que el ciclo de vida de la levadura es que tiene una fase adaptativa